y deseando. Y pudimos ver, hermano, cuántas cosas el Señor nos manda en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Parece que estamos en Pedro, esta serie de mensajes, versículo 1 al 3. Pudimos ver cómo Pedro le exhortaba a su audiencia que desechen toda malicia, a todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones. Pero también le exhortaba en el versículo 2 del capítulo 2 a que desearan ¿el qué? La leche espiritual no adulterada, como un niño recién nacido. Y veíamos que la Nueva Traducción Viviente traducía ese versículo, que la deseemos con grito, a grito, que deseemos la palabra de Dios. Ahora, este es el sermón del capítulo 2, versículo 1 al 3. Cerrábamos con el versículo 3, donde el apóstol Pedro le decía a su audiencia y a nosotros, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y pudimos ver que ese sí, en lugar de ser un sí de duda, es un sí de afirmación, que podía traducirse, ya que hemos gustado la benignidad del Señor, entonces deseemos la palabra. Porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Por ende, si Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, eso debería ser como, el versículo 3 debería ser como una bujía inspiradora que nos mueva ¿a qué? A escudriñar la Biblia, a amar la Biblia, a profundizar en la Biblia, a aplicar la Biblia, a predicar la Biblia, a cantar la Biblia, como lo hicimos ahora mismo en cada alabanza que las hermanas me estaban dirigiendo. Amén. Ahora, en el tema de hoy, basado en los versículos 4 al 8 del capítulo 2 de Primera de Pedro, vamos a ver varias cosas que creo que son de mucha importancia, como lo fue para la audiencia principal a la cual Pedro le escribió. El título de nuestro sermón en esta mañana es Cristo, la piedra angular, basado en el capítulo 2, versículos 4 al 8. Entonces, con eso en mente, veamos nosotros, hermanos, varios puntos en esta tarde. Mi primer punto está basado en el versículo 4. Cristo, piedra viva. Cristo, piedra viva. Dice el versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Permítame citar este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente y dice así, y cito: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Ahora, en esta tarde, amados hermanos, permítame desempacar, ¿verdad?, varias verdades que vemos en este versículo 4. Por ejemplo, la palabra que usa la Reina Valera, acercando, denota la idea de venir a él con la intención de quedarse. Muchos estudiosos entienden que la idea que Pedro le quiere transmitir a su audiencia es permanecer en la presencia de Cristo para establecer una comunión íntima, cercana con Cristo, de una manera continua, y todo lo podemos hacer por la gracia de Dios y por la bondad recibida que ya vimos en el versículo 3 en el sermón anterior y en la introducción. Tú y yo podemos tener intimidad con Dios, tú y yo podemos tener intimidad con Cristo, podemos acercarnos a Cristo, caminar con Cristo, porque Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y eso es una gloriosa noticia. Dios nos escogió en Cristo antes de que Él creara
todas las cosas, acercándonos a Él con confianza. Pero también en el versículo dice de Cristo que Cristo es la piedra viva. Cristo no es una piedra muerta, sino piedra viva. Y es interesante, amados hermanos, que ya Pedro en el versículo 3 del capítulo 1 ya nos dijo que el Señor nos hizo renacer por medio de la resurrección de Cristo para una esperanza viva. Cristo es una piedra viva porque Cristo no está en la tumba, Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Nosotros no creemos en aquellas personas que tienen una cruz y tienen a Cristo todavía crucificado. No. La cruz de Cristo está vacía. Amén. Ya Cristo sí fue crucificado, fue vituperado, fue maltratado, murió, fue enterrado, pero al tercer día la tumba no lo pudo soportar, y Cristo resucitó. Amén. Cristo, dice Pedro, es la piedra viva. Él ha resucitado. Pero también Pedro le dice a su audiencia que esta piedra viva es preciosa para con Dios, pero muchos lo han rechazado y lo rechazan. Esa piedra viva, muchos lo han rechazado y lo rechazan. Decía un estudioso, Cristo, la piedra viva, fue rechazada cuando nació por Herodes. Fue rechazada cuando creció por los fariseos y la casta religiosa. Fue rechazada por aquellos hombres de Gadara, quienes cuando vieron el milagro en el endemoniado Garadeno, pensaron más en su celdo que en el milagro que Cristo había hecho en este endemoniado. Fue rechazado por el joven rico, quien prefirió su riqueza antes que la riqueza de Cristo. Fue rechazado por la multitud que prefirió a Barrabás en lugar suyo. Ha sido rechazado por los autosuficientes, los que creen que no tienen necesidad de Él. Ha sido rechazado por los que prefieren vivir su propia vida, ignorando el castigo eterno. Sin embargo, lo que todo esto no sabe es que la piedra que fue rechazada ha venido a ser la piedra principal, escogida y preciosa para Dios y autentificada por su resurrección. Lo que muchos no entienden es que ahora esta piedra principal es la única piedra que ofrece vida eterna. Eso significa que todo, absolutamente todo, depende de Cristo ahora. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Y Él es la piedra principal de todo el edificio que es su iglesia, fin de la cita. Rechazada por muchos, pero preciosa y amada por Dios. Otro segundo punto que queremos resaltar en esta tarde está basado en el versículo 5. Los beneficios que nosotros hemos recibido de estar conectados a Cristo. Nosotros hemos recibido beneficios, hemos recibido privilegios. Pero el privilegio con un fin. Porque todo lo que Dios hace, lo hace con un fin. Versículo 5 dice, vosotros también, como piedra viva, sé edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente dice, y cito, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos.
Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Una vez más, amados hermanos, permítame desempacar este versículo, porque hay varias verdades que son importantes que creo que nosotros debemos escuchar. Y lo primero que nosotros vemos, amados hermanos, es que vosotros también somos piedra viva. ¿Quiénes somos nosotros? Todo aquel que está conectado a Cristo. Todo creyente que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, Pedro dice que nosotros también somos piedra viva. Dios no es un Dios de muerto, Dios es un Dios de vivo. Amén. Al estar conectado a Cristo, que es la vida verdadera, según Juan 15, todos los creyentes somos piedra viva en su unidad con Cristo. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6, dice y cito: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Hermano, tú y yo estamos aquí físicamente ahora, pero en cuanto a Dios, todo el creyente que ha venido al arrepentimiento y fe a los pies de Cristo está sentado en los lugares celestiales. Tú y yo somos piedra viva, porque todo aquel que viene a Cristo recibe vida. Amén. Ahora, otra cosa que nosotros vemos en el versículo 5 es que nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a Él, como vimos en el versículo 4, el inicio. Ahora, ¿para qué? Para ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. Si yo estamos llamados a acercarnos a Él, recibimos el privilegio de acercarnos a Él, a Cristo, para ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo. William MacDonald comenta y cita: la casa espiritual está constituida por todos los creyentes y es por ello lo mismo que la iglesia. La iglesia y el templo construido por Salomón tienen algo en común: la morada de Dios sobre la tierra. Pero tienen algo en contraste, y es que el templo edificado por Salomón era hecho de materiales hermosos, pero inertes y perecederos. Mientras que la iglesia es una estructura edificada con piedra viva, que somos los creyentes en Cristo, fin de la cita. Aleluya. La iglesia de Cristo está viva. ¿Por qué? Porque Cristo es la piedra viva y los creyentes somos en Cristo piedra viva. Amén, gloria a Dios. Pablo lo dijo de esta manera en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice, y cito: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es el templo de Dios y está conformado
por piedras vivas. Y cada piedra viva es cada creyente que ha venido a los pies de Cristo y ha confiado en su sacrificio en la cruz. Ahora, Dios también nos ha dado un privilegio. Además de ser piedra viva, Dios nos ha dado el privilegio de ejercitar el sacerdocio santo. Dice un estudioso, los sacerdotes eran elegidos de una casta especial. La tribu de Leví había sido escogida para ese oficio y más nadie podía ejercer el sacerdocio. Sin embargo, ahora nosotros como piedra viva podemos ejercer el sacerdocio santo. Todos tenemos acceso al Padre sin necesidad de intermediario. Y a su vez, todos podemos interceder los unos por los otros. Somos ministros de reconciliación entre la gente y nuestro Dios. Fin de la cita. ¿Qué es lo que está diciendo este estudioso? En el Antiguo Testamento, el único que podía entrar a la presencia de Dios, en el lugar santísimo, era el gran sumo sacerdote, o el sumo sacerdote. Pero nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, cuando en la cruz dijo, tetelestai, consumado es, he acabado la obra, dice el texto bíblico que el velo del templo se rasgó en dos. ¿Sabe para qué? Para que cada hijo de Dios ahora tenga acceso directo a la presencia de Dios. Ahora tú y yo, Dios nos ha dado el privilegio de ejercer el sacerdocio santo. Donde quiera podemos tener comunión con Dios. Sí, donde quiera podemos entrar en oración con Dios. Donde quiera podemos hablar con nuestro Padre Celestial. En el Antiguo Testamento el pueblo venía a los sacerdotes, y eran los sacerdotes que hacían sacrificio. Y el sumo sacerdote era que venía a hablarle a Dios de parte del pueblo. Sin embargo, tú y yo ahora, por medio de Cristo, ya no necesitamos ningún intermediario. Ya por medio de Cristo podemos venir a la presencia de Dios. Amén. Wow, impresionante. Todo por medio de Cristo, la piedra angular. Ahora, no queremos pasar por alto que Pedro le dice a su audiencia, a nosotros, que este ejercicio o este ejercitar del sacerdocio santo tenía un fin. Y otra vez, en el Antiguo Testamento los sacerdotes hacían un sacrificio, el sumo sacerdote tenía un fin diseñado por Dios, él era el único que podía entrar al lugar santísimo. Ahora, ¿cuál es el fin de nosotros en el Nuevo Testamento para ejercitar el sacerdocio santo? Dice la parte C del versículo 5, déjenme leerlo completo. Vosotros también, como piedra viva, se edificaron como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A la pregunta sería, si ya sabemos lo que en el Antiguo Testamento lo que hacía el sumo sacerdote y los sacerdotes, ¿cuáles son los sacrificios que tú y yo estamos llamados a hacer en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son ellos? Porque tú y yo estamos llamados a hacer sacrificio como sacerdotes santos que somos. Y es impresionante, amados hermanos, que la Biblia no calla con esto. En la Biblia nosotros encontramos varias exhortaciones que nos guían a saber cuáles son los sacrificios que a ti y a mí nos corresponde hacer. Y el primero de ellos, permítame compartirlo, es que tú y yo estamos llamados a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Como sacerdote y para ejercitar el sacerdocio santo, yo estamos llamados a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1 nos dice y dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis, ¿el que, Pablo? Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿por qué? Porque ya el cristiano no se pertenece. El cristiano le pertenece a Dios. Tú y yo fuimos comprados a precio de sangre. Ya no vivimos para sí, sino que vivimos para aquel que murió y resucitó. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo? Hermano, cada vez que tú y yo nos llega una tentación y nosotros no sucumbimos a la tentación, en ese momento estamos presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Cada vez que la lengua nos quiere traicionar y queremos hablar mal de alguien y nosotros refrenamos nuestra lengua, en ese momento estamos haciendo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tú y yo estamos llamados a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y por qué sacrificio vivo? Porque estamos vivos. Somos piedra viva y Dios nos ha dado vida. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran sacrificios muertos. Pero tú y yo estamos llamados a presentar sacrificio a Dios con nuestro cuerpo. ¿Qué otro sacrificio estamos llamados a presentar a Dios? Tú y yo estamos llamados a presentar alabanza en adoración de gratitud, que no solo se hace en la iglesia, sino donde quiera que tú y yo estemos como la iglesia de Cristo. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre, ¿cuándo? Siempre a Dios, por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesen su nombre. ¿Dónde? ¿En la iglesia nada más los domingos? No. La vida del cristiano es una vida de adoración. La adoración no es solamente cuando venimos aquí. No. El cristiano es un adorador. Y como adorador, él se adora en la casa, en el trabajo, en la universidad, en la iglesia, en el baño, donde quiera, haciendo la comida, trapeando, donde quiera. Tú y yo somos adoradores, que le adoramos en espíritu y en verdad. Cuando tú y yo nos conectamos aquí con las hermanas y alabamos al Señor, estamos haciendo sacrificio de alabanza. Por eso es que las alabanzas tienen que tener el evangelio contenido. Tiene que estar el evangelio, la alabanza. No podemos nosotros venir aquí a cantar, no porque al hermano le gusta tal cosa y por eso no honra a Dios. Si no honra a Dios, si no tiene el evangelio contenido, si no es santa la palabra de Dios, si no es santa los dones del Espíritu, si no es santa la Trinidad, hermano, esto no se usa aquí. Amén. Y a veces hay muchas iglesias con buena voluntad que a veces cantan cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Que se centran más en el hombre que en Dios. Tú eres la niña de sus ojos. Sí, pero ¿dónde está Cristo? Es Cristo que debe ser exaltado, es Cristo que debe ser adorado, es Cristo que debe ser magnificado, porque Él es la piedra angular y a Él nosotros debemos de adorar, hoy, mañana y siempre. Amén. Y es a Él que tú y yo estamos llamados a hacer sacrificio de alabanza, fruto del labio que honre su nombre. No el liderazgo de la iglesia, no el pastor de la iglesia. Cristo y solo Cristo. Amén. 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 ¿Cuántos dicen amén a él? Amén. Hermano, amén, amén y amén. Nosotros vivimos para la gloria y la alabanza de su nombre. Por eso que el apóstol Pablo, hablando a los Corintios, en su primera carta, capítulo 10, versículo
31, dice, ya sea que comáis o bebáis o hacer otra cosa, hacerlo todo. ¿Para qué? ¿Para la gloria del liderazgo de la iglesia? No. ¿Para la gloria del pastor? No. Para la gloria de Dios. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Como sacerdocio santo estamos llamados a hacer sacrificio de alabanza. Es que todos los domingos yo veo a Alessandra y a Zaira, pero que tú no vienes aquí a ver gente. Nosotros venimos, nos congregamos para adorar a Dios. No importa que te quede. Es adorar a Dios. Hay un coro muy lindo que dice, yo no sé a lo que tú viniste, pero yo vine a alabar a Dios. Es alabar a Dios que venimos. Y a gozar de su presencia y a exaltar su glorioso nombre. Amén. Pero también tú y yo hacemos sacrificio como sacerdocio santo cuando tú y yo hacemos el bien mostrando amor a otro. Cuando tú y yo hacemos el bien mostrando amor a otro, tú y yo también, yo estamos llamados a eso. Ya lo que dice Hebreo 13, versículo 16, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Wow. Voy a repetir otra vez. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, dice el texto bíblico, no te lo olvidemos. ¿Por qué? Porque de tal sacrificio se agrada a Dios. ¿De cuál sacrificio? De la ayuda mutua y de hacer el bien. Amén. De la ayuda mutua y de hacer el bien. Hermano, nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude a entender que tú y yo estamos llamados a imitar a Cristo. Y es así, o si es así, yo creo que es así. Si tú y yo cogemos la vida de Cristo, Cristo nunca se centró en Él, sino en lo demás. Con esto yo no estoy diciendo que tú no puedas planificar algo personal. Lo que yo estoy diciendo es que estamos viviendo en un mundo tan egocéntrico que a veces el egocentrismo se mete a la iglesia y podemos caer en la tentación solamente de pensar en lo mío, en mi proyecto, en mis anhelos. Sí, pero tú perteneces a la familia de Dios. Y el apóstol, el escritor a los Hebreos dice que no nos olvidemos de hacer el bien. La pregunta sería, ¿cómo yo hago el bien? Cuando yo veo a alguien necesitado y yo le ayudo, de tal sacrificio se agrada a Dios. Cuando yo aporto en el ministerio para que el evangelio siga expandiéndose, para que la iglesia siga avanzando, de tal sacrificio se agrada a Dios. Pero hermanos y hermanas, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, y lo compartía con un hermano de República Dominicana el día pasado. A veces nosotros somos mezquinos para las cosas de Dios. Una mezquindad terrible. Sí, una mezquindad terrible. Y a veces nos escudamos en cosas que no tienen nada que ver con la Escritura. Aún nosotros sabiendo que la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, al que da con gozo, al que da con alegría. Dice la Biblia que Dios le ama.
Ahora, ¿por qué venimos y apoyamos el ministerio? Porque en la iglesia también hay gente con necesidades. Claro que sí. En las iglesias hay gente pasando situaciones difíciles. Y con lo que Dios envía a través de cada uno de nosotros, con eso ayudamos al necesitado. Y mira algo que me llega ahora, que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4. En el libro de Efesios, capítulo 4, dice, versículo 28 del capítulo 4 de Efesios, dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Oh. No es para que llenemos una cuenta de un banco. Yo no estoy diciendo que no tengo una cuenta de ahorro. Gloria a Dios si la puede tener. Pero tú y yo estamos llamados a no ignorar la necesidad del hermano. Porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Oye, Dios se agrada cuando tú te metes la mano en los bolsillos, y yo también, y vamos con gozo al alfolí y depositamos la ofrenda para que el Señor sea glorificado y el Evangelio siga siendo proclamado. Pero Dios se agrada también cuando tú le dices a una persona: mira, esta bendición de parte de Dios que está pasando cualquier situación. Dios se agrada de eso. Pero hermano, te digo otra vez, a veces nosotros somos mezquinos para cosas de Dios. Y yo te lo digo porque yo estaba ahí. Por ejemplo, en Dominicana, aquí no existe eso, pero en Dominicana ahora en diciembre dan un salario, le llaman allá el doble sueldo, el salario de Navidad. Hermano, cuando llegue ese doble sueldo, muchos creyentes que no hemos entendido que de tal sacrificio se agrada a Dios y no le llevamos a la práctica, es una guerra que se le arma en la cabeza. Cuando normalmente tienen que ofrendar 2,000 y ahora hay que dar 4,000. Imagínate ahora en dólares. Hermano, de tal sacrificio se agrada a Dios. Cuando tú lo haces con gozo, no con tristeza. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no olvidéis. Porque de tal sacrificio Dios se agrada. Pero también, como sacerdocio santo, tú y yo estamos llamados a predicar el Evangelio. Romanos 15, 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Cada vez que tú prediques el Evangelio, es un sacrificio agradable a Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios que nos mandó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tú como iglesia, yo como iglesia, no estamos llamados simplemente a estar cruzados de brazos. No nos congregamos, pero donde quiera que tú estés, tú eres la iglesia, la piedra viva, conectado a Cristo, y yo estamos llamados a compartir nuestra fe. Da por gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Pero también otro sacrificio que es agradable a Dios es que el Señor nos manda a andar en amor como Cristo nos amó por el bien de los demás. Andar en amor. Dice Efesios 5, versículo 2. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar como en amor. Y creo que uno de los sermones hablábamos de cómo Pedro le exhortaba a su audiencia a nosotros, que tú y yo estamos llamados a amarnos entrañablemente. Un amor sacrificial. Tú y yo estamos llamados no a aplastarnos, sino a amarnos. De la misma manera que hemos sido amados por Dios por medio de Cristo. Ni tú merecías el cielo, ni yo tampoco. Dios nos regaló el cielo por medio de Cristo.
Yo estamos llamados a andar en amor. No en chisme, no en contienda, no en envidia, sino andar en amor. Pero también otro sacrificio que tú y yo estamos llamados a hacer como sacerdocio santo es la oración. La oración. En Apocalipsis 5:8 nos dice que la oración es como un incienso agradable a Dios. Dice Apocalipsis 5:8, dice, y cito, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando tú vienes los martes a orar, es un sacrificio agradable a Dios. Son oraciones que son como incienso que sube a la presencia de Dios. Cuando tú te tiras de rodillas por la mañana o en cualquier momento y te arrodillas ante Dios, es un sacrificio agradable a Dios. Y como sacerdote, yo estamos llamados a orar. Orar es hablar con Dios. Y Martín Lutero decía que la oración para el cristiano debe de ser el pestillo de la mañana y la llave de la noche, o la llave de la mañana y el pestillo de la noche. O sea que tú y yo estamos llamados a abrir el día orando y cerrar el día orando. En comunión con nuestro Padre, suplicando su gracia, su favor continuamente. En medio de un mundo hostil y lleno de maldad, yo estamos llamados a vivir en la presencia de Dios, orando, buscando su rostro, suplicando su favor. Hermano, tú y yo somos débiles y cualquier cosa nos quebranta. Necesitamos la asistencia y la ayuda de Dios continuamente. Jesús fue un hombre de oración. Daniel fue un hombre de oración. Los grandes hombres de Dios han sido hombres de oración. Y las grandes mujeres de Dios han sido mujeres de oración. Yo pregunté a Ana, cuando iba con el Cana al templo, ahora lloró y Dios bendijo su bien y le regaló a Samuel. Ahora, nuestro tercer punto de esta exhortación está basado en el versículo 3. La iglesia nunca será avergonzada porque está edificada sobre la roca o la piedra angular que es Cristo. Versículos 6 al 8. La iglesia nunca será avergonzada porque está edificada sobre la piedra angular que es Cristo. Versículos 6 al 8 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Repito otra vez el tercer punto. La iglesia nunca será avergonzada porque está edificada sobre la piedra angular que es Cristo. Aquí Pedro en el versículo 6, si nosotros lo leemos de nuevo, nos vamos a dar cuenta que Pedro cita a Isaías 28:16. Permítame leer el versículo otra vez y luego Isaías 28:16 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí convención, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Isaías 28, versículo 16 dice, y cito, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. La Nueva Traducción Viviente dice, el que creyere no será perturbado. Hermano, yo creo que tú y yo creemos en Cristo.
Y todo aquel que cree en Cristo no será avergonzado. Gloria a Dios. Vendrán turbaciones, puede ser. Pero mientras roca de tu vida espiritual y de mi vida espiritual y de la iglesia sea Cristo, no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, el versículo 7 nos dice que para lo que creemos Él es precioso. Fíjate en el versículo 4, dice que esto es una piedra viva, desechada por los hombres, sin embargo para Dios es escogida y preciosa. De la misma manera, el versículo 7 nos dice que para lo que creemos Él es precioso. ¿Cómo es Cristo para nosotros? Precioso. Dice el verso 7, para vosotros, pueblo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. En otra palabra, Él ha venido a ser la piedra principal. Para los que creemos, Él es precioso. Aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Para los que no creen, Él es la piedra angular. Es la piedra que hace tropezar. Porque un día, todo el mundo, todo hombre y toda mujer se presentará ante el tribunal de Cristo. Todo el mundo dará cuenta en esta vida de lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. Amén. Un día. ¿Cuándo? Yo no sé, pero un día será. Un día será. Ahora, la pregunta sería, que quizá alguno se la está haciendo, como yo me la hice, ¿qué es la piedra angular? ¿Qué es esta piedra? ¿Por qué Pedro usa esta metáfora para referirse a Cristo? Dice así, en tiempos bíblicos se utilizaba una piedra angular como la base y el estándar sobre el cual se construiría el edificio. Una vez en su sitio, el resto del edificio se ajusta a los ángulos y al tamaño de la piedra angular. Además, si se removía esta piedra, toda la estructura colapsaría. Amados hermanos, Cristo es la piedra angular. Cristo es la piedra fundamental. Amigo, construir tu vida en otro lugar que no sea Cristo es construirla en arena. Iglesia, sí, nuestra roca inconmovible es Cristo, nada, absolutamente nada va a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Amén. Por eso porque Jesús dijo en Mateo 16, versículos 16 y 18 lo siguiente, y cito. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Ni el diablo, ni el infierno, ni cualquier viento recio que venga a la iglesia de Cristo va a prevalecer contra su iglesia, porque Cristo es esa roca inconmovible. Él es la piedra angular. Amén. Y mientras Cristo sea la piedra angular y todos los creyentes estén siendo conectados en esa piedra, la iglesia prevalecerá. Ahora, pastor, ¿cómo aplicamos todo esto que usted nos ha dicho? Toda esta información. Somos piedra viva, que Cristo es piedra viva, tiene la piedra angular. Estamos llamados a ofrecer sacrificio, nuestro cuerpo de alabanza, de ayuda mutua. ¿Cómo aplicamos todo esto a nuestra vida? Quiero compartir 3 aplicaciones para ir cerrando este tiempo de exposición de la palabra.
La primera aplicación es la siguiente, hermano. Que el Señor nos ayude a sacar tiempo a sola con Él y a congregarnos para seguir siendo edificados como piedra viva. Que el Señor nos ayude a sacar tiempo a sola con Él. Hay una iglesia en el libro de Apocalipsis, que es la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, que era una iglesia que era altamente teológica, una iglesia capacitada, una iglesia fervorosa, una iglesia que sabía diferenciar los falsos maestros. Pero el Señor, cuando está paseando por esta iglesia, le da una amonestación después que le elogia. Le dice: pero tengo contra ti que ha perdido tu primer amor. Tengo contra ti que ha perdido tu primer amor. Y aunque mucha gente a veces interpreta el primer amor, que es como cuando alguien viene como nuevo creyente, que tiene ese fervor y demás, eso es cierto, pero no es menos cierto que si leemos el texto, esta iglesia era ardua, esta iglesia trabajaba, lo que implica que no solamente entonces puede ser que el Señor le esté diciendo lo que le está diciendo por eso. Porque si leemos el texto nos damos cuenta que la iglesia era ardua, que la iglesia dominaba teología, que la iglesia trabajaba. Pastor, entonces, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo? Bueno, el asunto está que tú y yo pudiéramos estar haciendo muchas cosas para el Señor y no tener tiempo para el Señor. ¿Cómo así, pastor? Nosotros pudiéramos estar envueltos en muchas cosas en la iglesia. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste y que yo dije: este sábado apago los celulares, este sábado o el domingo o este lunes, si tiene libre, no entro a WhatsApp, no entro a Facebook, esta mañana es para meditar y consagrar mi vida al Señor en oración, en alabanza y en estudio profundo de la palabra? ¿Qué tiempo hace eso? No levante la mano, no me lo diga, pero a veces, hermano, nos descuidamos tanto del diario de vivir que nos pasa el tiempo. Hay una doctrina que se llama el ayuno, que el ayuno no, la doctrina de la gracia no invalida en el ayuno. El ayuno está en la Biblia. Y tú y yo estamos llamados a ayunar y apartar tiempo a solas con Dios. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tú cogiste una semana de ayuno 24 horas? O 40 días, como Jesús dice. Tú y yo estamos llamados a sacar tiempo a solas con Dios. ¿Sabe qué, iglesia? Cuando tú y yo estamos sucumbiendo una y otra vez en las tentaciones, eso es falta de santidad. No se respuesta. Falta de santidad. Falta de andar, como dice Pedro, que lo vimos en uno de los sermones, de andar en temor reverente todo el tiempo de vuestra peregrinación. Yo he fallado ahí. Debemos sacar tiempo a solas con Dios. Jesús dijo en una ocasión: velad y orad. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Pero congregarse, hermano, congregarse no es una opción del cristiano, es un mandamiento. Hebreo 10. Ya lo que dice Hebreo capítulo 10. Es un mandamiento. Versículo 23 al 25 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es que le prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo hacemos eso? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que el día se acerca. Congregándonos.
alentándonos, exhortándonos uno a otro, por lo menos congregándonos. En la pandemia se usó mucho las redes, por eso fue pandemia, ya no estamos en pandemia. Los dones del Espíritu no se ejercitan por la computadora, es la iglesia local. Para ser edificado como piedra viva. Segunda aplicación, como sacerdote del nuevo pacto, que el Señor nos ayude a presentar los sacrificios que Él nos soltó más arriba. No hacemos sacrificio para ganarnos la salvación, no hacemos sacrificio de expiación, porque ya Cristo se sacrificó una sola vez y para siempre. Pero tú y yo estamos llamados a hacer sacrificio de nuestro cuerpo, de alabanza, de ayudar al pobre, con nuestras ofrendas, con nuestra oración, de andar en amor. Estamos llamados a hacer esos sacrificios. Y todo ello agradan a Dios. ¿Por qué agradan a Dios? Porque es Dios que manda que hagamos eso. Y eso Dios el que me ama, mi palabra guarda. Y ese guardar, la idea que tiene es que pone en práctica. Oremos a Dios para que Dios nos ayude. Si tú estás luchando con la mezquindad para Dios, ora a Dios. Señor, ayúdame a dar más. Cuando tú llamas a un hermano, cuando tú aconsejas a alguien, eso también es un sacrificio que agrada a Dios. Y tercero, mirando los débiles que nosotros somos, demos gracias a Dios porque Cristo es la roca de nuestra salvación. Hermano, nosotros somos sumamente débiles. Demos gracias a Dios que Cristo es la roca de nuestra salvación. Que Dios nos ayude a que nuestra vida se fundamente en Cristo. Amén. Porque verdaderamente somos débiles. Cualquier cosita nos sacude. Pero gloria a Dios por la roca de nuestra salvación y la seguridad que Él da de que nada, absolutamente nada, prevalecerá contra su iglesia. Y si Cristo lo dice, yo lo creo. Que el Señor nos ayude. Por favor, permítanme orar. Padre, gracias. Señor, ayúdanos, Dios. Necesitamos de tu ayuda. Gracias porque por medio de Cristo nos podemos acercar a ti confiadamente. Gracias, Cristo, por pagar el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Gracias porque ahora en Cristo tú nos has dado el privilegio de hacer sacrificio como sacerdocio santo. Padre, tú conoces nuestro cuerpo. Tú sabes, oh Dios, la lucha de cada uno de tus hijos que están aquí. Padre, ayúdanos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Padre, líbranos de nuestra propia maldad. Ayúdanos, Señor, a no presentar los miembros de nuestro cuerpo a iniquidad. Ayúdanos a salir corriendo las tentaciones cuando nuestros ojos quieren ver cosas que no traen gloria a tu nombre y que a ti no te agradan. Perdónanos por las veces que hemos puesto delante de nosotros cosas que a ti no te agradan. Y al salir de este lugar, ayúdanos, Dios, a apartarnos del pecado. Danos la fuerza, danos la sabiduría. Ministra nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a compartir con los necesitados de la abundancia que tú, oh Dios, nos regalas. Amén. Porque de tales sacrificios tú te agradas. Bendito Dios. Ayúdanos a ofrendar con gozo cuando lo hacemos, con entusiasmo, con alegría, sabiendo que la obra, oh Dios, camina con recursos. Oh Señor, ayúdanos a entender, Padre, que tú nos has bendecido y nos bendices para que podamos ayudar a otros.
todo egoísmo y todo egocentrismo, Señor, perdona. Ayúdanos a llamar a un hermano cuando no lo vemos, porque de tal sacrificio tú te agradas. Señor, aumenta nuestra vida de oración, inquiétanos, Dios, para orar. Mira que nuestra vida de oración a veces es pobre, Dios. Ayúdanos a orar, Padre, a buscar tu rostro. Señor, ayúdanos a amar, a andar en amor mutuo. Un amor sacrificial, un amor que ama, un amor sin fingimiento, sin hipocresía. Ayúdanos a amarnos, a entender que somos una familia.